puede repercutir a futuro en nuestro entorno. Y bueno, no solo centrarnos en cómo sería técnicamente, sino cómo habría que hacerlo de manera, pues eso, coherente. Ahora que vamos a tener, como he visto, un cierto tiempo antes de hacerlo, por fin podríamos planificar algo en la historia de la Tierra. Entonces, bueno, ¿qué os parece esta cuestión? Bueno, la verdad es que está a largo plazo, que es, bueno, hombre, había que ver cuando se dice cuando uno utiliza la palabra sostenible y se refiere a la Tierra, yo creo que decimos sostenible en el sentido de que nos sustenta a nosotros. Eso es lo que yo entiendo por sostenible. En el sentido de que si evidentemente explotamos la Tierra en exceso, al final terminaremos con los recursos que hacen posible la vida en ella, ¿no? Entonces, depende de lo que consideres sostenible. Entonces, si te vas a un asteroide o a cualquier cuerpo del sistema solar, en sí, sostenibilidad, hay que definir qué consideras que sea sostenible, que se sostenga en términos a la misma órbita. Yo no lo tengo claro, es decir, lo que establezco es, una vez que queremos explotar el exterior, ¿cómo hay que hacerlo? A lo mejor no tiene sentido, a lo mejor llegamos a la conclusión de que la palabra sostenible para afuera no tiene sentido. Perfecto. ¿Qué más conclusiones vamos a obtener? Sostenible podría tener sentido en el caso de que realmente fuéramos a uno de estos objetos, fuera tan interesante que termináramos, yo que sé, cambiándole la masa de tal manera que ese objeto, pues al final terminara entrando en colisión con la Tierra, por ejemplo. Ese sí que es un tema que uno podría atacar en cuanto a sostenibilidad en la explotación como la Luna. Sí, es que, ¿entiendes? Que obviamente hay aspectos de estos que uno puede considerar. La Luna, a lo mejor descubres no sé qué mineral que es fantástico para baterías de supermóviles, y claro, pues a lo mejor terminas, si es muy exhaustivo, pues al final terminas a lo mejor cambiando la masa de la Luna. Tomás, si me permite, nosotros sí estamos impulsando, además desde España, se está impulsando, son sobre todo 6 países los que están impulsándolo fundamentalmente, que son Rusia, Alemania, República Checa, España, pero el tema de la geoética, yo lo he comentado en la última diapositiva, y que es la ética del mundo abiótico, es decir, de alguna manera en las misiones planetarias, pues los biólogos, que son mucho más ágiles y muy listos, han incorporado todo el tema de la bioética y está perfectamente incorporado en lo que se llama protección planetaria. A pesar de que todavía no se ha descubierto absolutamente ni un solo microorganismo en el sistema solar, pero todos los protocolos sobre protección planetaria del mundo biótico, el tema de la bioética, está perfectamente calibrado e incorporado, sino perfectamente, por lo menos en todos los congresos de ciencias del espacio, ahí está. Y sin embargo, desde el punto de vista geológico o abiótico, eso no ha sido así. Entonces, desde los últimos 5 años aproximadamente, venimos promoviendo que los aspectos no solamente medioambientales o de sostenibilidad, sino de protocolos de actuación, de funcionamiento, de cómo hay que trabajar relacionados con el mundo geológico, también se tengan en cuenta. Lo que se llama la geoética aplicada a la exploración planetaria. Y eso, de momento, ya se ha ido incorporando. En el último informe, libro blanco, se ha incorporado ya en nuestros trabajos sobre geoética, lo cual es muy importante, de protección planetaria. Yo cuando estuve hablando, por ejemplo, con John Rummel o con Minek, por ejemplo, que son expertos en protección planetaria, ya están contemplando también los aspectos de geoética como aspectos importantes. Pero no desde el punto de vista medioambiental, sino yendo más allá. Por ejemplo, si queremos saber si hay agua en la Luna, tal vez el método más apropiado no sea lanzando un cohete y destruyendo el regolito, porque a lo mejor lo que hacemos es destruir un afloramiento que científicamente es importantísimo. Entonces, ese es otro aspecto ligado a la protección planetaria, en la que nosotros como geólogos podemos leer en las rocas cosas que nos cuentan que otros no ven. Es otra cosa que yo he comentado en alguna ocasión. Y a lo mejor no hace falta mandar un cohete, sino que hay otro tipo de técnicas o tecnologías o procedimientos menos agresivos para alcanzar ese conocimiento. Desde ese punto de vista, la geoética es muy importante. A lo mejor, como decía Jesús, no en el ámbito de la sostenibilidad, porque obviamente si no hay vida, pues no va a tener el mismo concepto que aquí en la Tierra, el término sostenibilidad, pero sí desde otra perspectiva. Eso, en lo que se entiende mucho en el tema del medioambiental, que lo cite, pero bueno, me refiero también a eso, a aspectos amplios como no
en algún momento explicaba que contenía materiales que ahora mismo se consideran estratégicos, y bueno, pues todo este tipo de materiales, aquí por lo menos en el planeta, generan muchos tipos de tensiones políticas. Aquí habría que inventar la exopolítica, ¿no? Es decir, esos recursos, como debería explotarse, teniendo en cuenta que en principio no pertenecen de momento a ningún Estado. No, pero eso ya existe. En Naciones Unidas hay una cosa que se llama la Oficina para el Espacio Exterior. Un protocolo internacional. Que bueno, a lo mejor Jesús lo conoce mejor que yo, pero hay una oficina del espacio exterior y hay unos protocolos de actuación donde todo esto está. Hace poco, el año pasado, participé en un proyecto que se llamaba la protección del espacio exterior en unas jornadas en Andalucía. Y bueno, desde España se está abordando esto de manera muy seria. Pero yo creo que tenemos que huir del término estético para la protección. Los biólogos lo hicieron hace mucho tiempo, es decir, no hay que proteger a un organismo porque sea bonito y matar a uno porque sea feo. En geología pasa lo mismo, o en el mundo abiótico. Es como si solo tuviéramos que proteger algo por estética, porque es bonito desde el punto de vista ambiental, porque es un marco incomparable. Hay cosas que no son bonitas, pero que son muy importantes y muy interesantes científicamente y que también requieren protección. A lo mejor una jarosita pulverulenta es muy fea, pero es tan interesante pues como un cristal maravilloso de pirita, ¿sabes? Entonces, yo creo que tenemos que seguir esa misma aproximación. Igual que los biólogos no protegen solamente a los organismos por su belleza, sino por su importancia como ecosistema o ecológica, pues también desde el punto de vista abiótico tenemos que darnos cuenta de que la protección tiene que ir más allá del simple concepto ambiental de la belleza de un afloramiento. Bueno, se va haciendo tarde, solamente voy a hacer 3 preguntas más, solamente 3 las que están pedidas, una aquí, otra yo tengo y otra allí, y veremos a ver esa. Este es el primero. Hola, buenas tardes, soy Carlos García Roña, yo soy geólogo, soy piloto de líneas aéreas. Tengo 16.000 horas de vuelo y aproximadamente 1.600.000 kilómetros volados. A punto 8 del número de Mach, un 8 veces 1.852 metros una milla náutica, ¿por qué no servir eso? Supongo que puede ser bastante duro hacer un vuelo de aquí a Marte, pero bastante duro, tanto en cuanto por el medio inhóspito que es. Uno, porque no apunto al anterior contertulio de salir de la Tierra, algo que reclama con gravedad, es costoso y peligroso. Punto. El hecho de volar tiene que tener el suministro de oxígeno, porque ya estamos hablando de muchas cosas, combustible, tiene el problema de la entrada, tiene el problema de la salida. Que la vuelta de Rondón y la vuelta a la entrada de Matute, lo que pasa nos premia la señora gravedad. Bueno, la pregunta viene, si tenemos que salir es en parte porque los recursos de la Tierra se están gastando, la curva de Oswald de la que hablábamos de consumo de crudo frente a demanda está llegando a tocar, intersecta una con otra y tenemos que marcharnos. Es por eso, y si es por eso la pregunta es, ¿quién va a llevar a la gente cuando nos vayamos de aquí fuera? Que no creo que sea un automatismo que meta a 1000 personas en una nave y las mande fuera. Yo no me montaría en algo tripulado que no va un mono delante, aunque sea un puñetero piloto que lleve por lo menos la vida de los demás. Esto que estamos hablando, y a título de reflexión que lo que quiero que me contesten, es que si del vuelo de los hermanos Wright hoy en día estábamos a metros del suelo, ahora estamos a kilómetros del suelo. Ha pasado 100 años. Si volábamos a metros por segundo, ahora volamos a más de 3 de Mach, estamos volando a kilómetros por segundo. Se han precisado una centuria, 100 años, 10 elevado a 2 años, para conseguir una orden de magnitud de 10 elevado a 3. Lo mismo ocurría con los chips y la capacidad de los ordenadores, que se estableció una ley al respecto, la misma podríamos extrapolarla aquí. ¿Será la función de la distancia, la altura y la velocidad en orden exponencial a 10 elevado a 3 años, 1000 años, para que podamos ir a una de magnitud de millones de kilómetros? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Es que hablar esto... Depende si el avance científico es exponencial también. Claro, los vuelos a Chile, por ejemplo, y vuelta, que son de opera, y acabas doblado, tienes que sacar en silla de ruedas casi, pues la pregunta del costo y similares es si lo vale, lo merece la pena, ¿qué es exactamente el motivo o la pretensión que hace lo que dices tú de la ciencia no bonita, sino la ciencia útil que puede tornar a la humanidad no solo el carácter de inversión que decía Manuel en tanto mineral, sino el tener el hábitat nosotros,
a quién se preocupaba el campo magnético, otros nos preocupamos porque no tenemos nada. Evidentemente no tenemos una turbina de hidrógeno, tenemos que seguir quemando crudo. La pregunta es, ¿merece el tiempo? ¿Buscamos el hábitat y quién nos va a llevar? Bueno, yo lo que creo es que hay muchas preguntas aquí, pero brevemente yo creo que una vez más el ser humano, y Hawkins lo decía, el ser humano tiene en su cerebro, en su mutación cerebral, ese afán de retos que no necesariamente debe de ser siempre porque económicamente es más rentable o siempre no ha sido así. Exactamente, el ser humano tiene este afán de saber, este afán de conocer, este afán de realmente alcanzar retos que cada vez son más complicados. Y lo que has comentado, ¿no? Empezamos andando, ahora volamos a Mach X, vamos para allá. O sea que si te das cuenta, todo es en ese sentido. Es un reto que nos planteamos y atacamos. Entonces lo que ocurre es que no es una cuestión, si te das cuenta, al final económica. Hay veces que es una cuestión de prestigio, en muchos casos es de prestigio, en muchos casos es de vanidad. Es que yo soy el ser humano y en el fondo soy ser humano, pero a la vez creo que puedo conseguir ir más allá en muchos aspectos. Uno puede ser taladrar, lo que pasa es que probablemente a lo mejor no es tan atractivo como ir a Marte, por razones que bueno, pues desconocemos. Entonces yo lo que creo es que eso es uno de los objetivos. Si te das cuenta, mucha de la ciencia que hacemos, ir allí, traer un trocito, en el fondo, utilidad como tal, ninguna. Es el conocimiento y el desarrollo tecnológico. Evidentemente el desarrollo tecnológico, y esta es la segunda parte que me comentabas, es algo que es también extraordinariamente atractivo por posibles utilidades. Entonces te voy a poner algún ejemplo que me gusta poner. Yo creo que a todos nosotros, a la mayoría de los que tenemos cierta edad, nos han hecho una resonancia magnética nuclear, ¿no? Entonces la resonancia magnética nuclear es una cosa curiosa, porque es una técnica que obviamente ninguno de los ingredientes fundamentales jamás la hubiéramos pensado a priori si la buscáramos. Una de ellas es mecánica cuántica relativista en el fondo, que es establecer lo que es la resonancia nuclear, algo extraordinariamente complicado que se produce y que se, digamos de alguna manera, se descubre por unas ecuaciones particulares del átomo de hidrógeno considerando espines. Y la otra aspecto es la superconductividad. Los campos magnéticos que necesitas para poder hacer esa técnica son enormes. Solo se puede conseguir con superconductividad. No sé si cuando entráis en una resonancia magnética tiene un sistema de ciclo cerrado que lo que hace es básicamente mantener a los imanes a temperaturas bajas para que sean superconductores, porque el campo magnético que necesitas es enorme. Entonces, esto es el tipo digamos, de avance que el ser humano hace por conocimiento, que a la larga se traduce en algo tan extraordinario como una resonancia magnética, porque es fantástica. O sea, una resonancia magnética, una la mira y dices, ¿cómo es posible que me vean el cuerpo con este detalle en partes blandas, porque no es algo duro de rayos X que conocemos, con esta calidad, sin tener que abrirme? Entonces, es esto lo que motiva a la humanidad, a veces para bien y a veces para mal, porque todo tiene aplicaciones. ¿Crees que es más por motivo de supervivencia que por propia? Yo creo que en el fondo, sí, en el fondo al final es el gen egoísta. La lucha por la vida. Exactamente, o sea, lo que hacemos, exactamente, en el fondo lo que hacemos es, yo creo que explotar todo lo que tenemos en nuestro entorno en exceso, simple y llanamente por miedo. Yo creo que el miedo, efectivamente, que en el fondo la supervivencia es lo que nos mueve en muchos casos. El miedo y la vanidad a veces. Entonces yo creo que efectivamente eso sí. ¿Qué tipo de avances vamos a hacer? Difícil de decir. Y te voy a contar una cosa que es muy curiosa. Si tú miras las películas de ciencia ficción, en todas tenemos coches voladores. Pero lo curioso es que en todas está el coche volador, pero no hay teléfonos móviles. Resulta que el teléfono, si cualquiera que veáis, si os dais cuenta de estas antiguas, los tíos tienen que abrir con el teléfono, darle el telefonillo de la casa y tal, y habla por teléfono con un teléfono fijo.
Los teléfonos móviles no aparecen. O sea, ¿hasta qué punto el desarrollo tecnológico no sabes cómo va? Y coches voladores, vamos. En fin, los tenemos lejos. Tienes a alguien el octavo pasajero que es de base sílice. Ya. Es analfabeto y es silicon tissue. Es lo que le dice cuando se le cae y corre la cubierta. Satanás que tiene base de sílice. Yo, una cuestión muy breve que me ha llamado la atención en relación un poco a la explotación que está haciendo de minerales, pues yo voy a un tema muy concreto y me planteo la pregunta directamente. Me ha llamado la atención las cantidades ingentes de helio en la Luna. Comentabas que se podía aprovechar de manera energética en la Tierra. Pues mi pregunta es factible desde en qué medida se puede aprovechar, cómo se puede transportar y si hay algún ejemplo ya al respecto o es algo que está ahí pero que es futurible y todo eso. Bueno, hay algunos proyectos, yo soy más del tema hierro-titanio que del tema helio 3, pero los proyectos están relacionados con algún tipo de plantas que mediante antenas pudieran enviar esa energía obtenida a partir del helio 3 a la Tierra, y luego en la Tierra, desde esas antenas que estarían orbitando alrededor de la Tierra a superficie. Pero son proyectos que esto está, o sea, en lo que es el diseño tecnológico está hecho, es decir, otra cosa es que no se haya hecho lo que es el soporte, pero en lo que es el diseño científico y tecnológico de cómo hacerlo, eso ya está. O sea, otra cosa es que no se haya hecho, pero eso existe. Y yo una última cosa que quería comentar es que, aparte del miedo, me gustaría también, si es un poco optimista, hablar de la creatividad, porque hay cosas que se crean que no son solo por miedo, y aquí tenemos varios ejemplos de músicos y de compositores también, aparte de científicos, y bueno, a veces crear una sinfonía es algo que no está relacionado con el miedo o con la capacidad de supervivencia, a lo mejor sí, también, ¿no? De alguna manera, ¿no? O de autocomplacencia, pero yo creo que la creatividad también es otro factor a tener en cuenta, algo que emerge en la vida inteligente, que es la gente que pinta o que crea algo. Y yo creo que la creatividad también debe tenerse en cuenta en el ámbito de la exploración, de la necesidad de crear o de imaginar algo. Bueno, yo ya no voy a hacer ninguna pregunta porque es un poco tarde, pero sí quería hacer un comentario a propósito de las referencias que se han hecho a la genética. Soy José Luis González, llevo los temas de tecnología profesional en el colegio y quiero decir que con la ayuda de la Universidad somos el primer colegio profesional en España por un uso que ha incorporado la genética en el propio tecnológico de los datos. Tenemos un capítulo para tratar la genética aplicada a las ciencias de la Tierra y a las ciencias planetarias basadas en los principios de precaución, sostenibilidad, de conservación, protección de recursos naturales y seguridad humana. Y ahora, podemos dar otro paso al colegio en la Junta de Gobierno, en la última reunión, se acordó constituir, aparte del comité deontológico que se ocupa de temas de régimen disciplinario, hemos complementado esa acción y se ha aprobado la constitución de una comisión de geoética que se va a poner en marcha. Vamos a constituir inmediatamente, al doctor Martín Díaz y yo, tenemos de asesor internacional al presidente de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y a otras personas también físicos de grado oficio, y creo que es la primera iniciativa de España de poner en marcha una comisión de geoética. El año pasado, además, apoyamos y promovimos la Declaración Internacional de Geoética que se realizó en Příbram, en la República Checa, en octubre del año pasado. Es decir, que en ese punto, en ese paso, somos pioneros. Me enorgullece decir que quizás somos un próximo de este tema. Somos pioneros. Por favor, ya la última pregunta. Una pregunta muy cortita de hacer. Ya. ¿Sabemos qué forma tiene el universo? Sabemos que partió de un Big Bang y no sé si hay un horizonte de sucesos. Y en el horizonte de sucesos y en el fondo, pues digamos que si el horizonte de sucesos viene a darte una geometría esférica, justamente en cualquier sitio que la mires. ¿Y en el centro no hay nada? No, porque se expande, no hay centro, se expande de una manera, digamos, no centrada. Es como en comparaciones como la superficie de un globo, cuando se expande y tú estás digamos en la superficie, no tienes ningún centro. ¿Y las ondas que miran hacia el centro ven algo? Porque cuando
cuando uno mira hacia el universo, parece que la radiación está en todas partes. Claro. Esto es como si la superficie del globo emitiera y tú estuvieras en todos los lados. Eso es justamente el hecho de que te haga que realmente sea uniforme de alguna manera en todas las direcciones. Pero sí tiene un límite físico. Tiene un límite físico determinado por el tiempo y la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Tiene un límite que es el límite que tú puedes observar. Ese es el límite. Tú no puedes observar más allá, por así decirlo, de la velocidad de la luz teniendo en cuenta la vida del universo. Ese es el límite. Es de observabilidad, no de tamaño. Es algo Como que soy no el está. secretario, os puedo hacer Eso de todo lo que habéis dicho, no, pero os va a gustar. Me gustaría si podéis contestarme a esta pregunta. ¿Existe Dios? Pero con esa pregunta A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. compleja de contestar, nos despedimos dándole las gracias a los dos ponentes. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, está muy protegido. Que conste que te iba a decir que has dicho una cosa que no me ha gustado nada. Has dicho hablando del solar, dice, estas son algunas de las cosas malas de la geología. No, la geología no tiene otra cosa mala.